Este tutorial es para explicar el uso de la línea de tiempo y su relación con los fotogramas y capas. Si observamos la línea de tiempo al momento de abrir un archivo totalmente en blanco, se observa que tengo un fotograma, en este caso se le conoce como fotograma clave o vacío, también llamado contenedor, porque en el momento en el que yo trace un solo objeto, automáticamente cambia su apariencia de tener un color blanco a un color gris con un punto. Esto significa que el fotograma en la actualidad cuenta con uno o varios elementos. Esto es, que un fotograma clave puede tener un elemento o varios. Los cuales podrán ser utilizados para una animación, ya sea, digámoslo, perdón, en conjunto, dependiendo de la animación como lo requiera. Conforme avancemos en el tema, explicaré mejor estos datos. Si yo presiono la tecla de función F5, observarán que en la línea de tiempo, cada vez que yo presiono F5, crece la línea de tiempo en esta parte, indicando que los objetos contenidos en el fotograma 1 duran hasta el fotograma 7, durando así 0.2 segundos de animación. F5, también conocido como fotogramas normales, que son estos, es precisamente para prolongar la presencia de los objetos en este lapso de fotogramas o de tiempo. También se le conoce como una instancia. El término instancia significa instante. Si me coloco en el fotograma 8 y presiono ahora la tecla de función F7, generaré un fotograma clave vacío, cuyo elemento en tiempo significa que este vacío o esta pausa la prolongaré también durante un lapso de tiempo. ¿Qué ventajas me ofrece la creación de fotogramas clave y fotogramas clave vacíos? Muy sencillo. Si yo quiero generar un efecto como este, control enter, el lapso en el que aparece la animación, activa el proyector con control enter, y el lapso en el que aparece la animación es la duración de los fotogramas del 1 al 7, luego la pausa de un estado en blanco del 8 al 15. Cerramos el proyector. Esto me permitirá precisamente crear fotogramas con contenido y fotogramas sin contenido para las animaciones. Además, podré crear instancias de esta instancia, es decir, si me coloco en el fotograma 4 y nuevamente presiono F6, habré creado otra instancia de la 1, pero esta es independiente, por lo que si tomo esos objetos y los muevo y nuevamente presiono control enter para activar el proyector, observa cómo se muestran los objetos del 1 al 3, cómo cambian de posición del 4 al 7 y cómo desaparecen del 8 al 15. Además de la diferencia entre fotograma clave vacío y fotograma normal, es muy importante el uso o el manejo de las capas. Cuando yo genero una capa, se genera en la parte inmediata superior. Consta de un fotograma clave vacío que dura toda la animación que hasta el momento yo haya registrado o generado. Y en él puedo trazar otro objeto con otros fines de animación. Ese objeto o estas capas, estos son los iconos que representan la capa, se le conocen como iconos de capa normal. Las capas
se hacen en modo incremental, capa 1, capa 2, y siempre en sentido ascendente. Pero yo puedo renombrar una capa simplemente haciendo doble clic y escribiéndolo el nuevo nombre de la capa. El lápiz me representa la capa en la que estoy trabajando junto con el color, por lo que yo en este momento estoy en la capa de abajo o en la capa 1. Ahora estoy trabajando en la capa encima, en la capa rectángulo. Los iconos de la parte superior es para administrar. Tenemos, por ejemplo, el visor, que me permite ver y ocultar una capa o todas, según la capa que quiero ocultar, y aplica para todos los fotogramas en esa capa. Bloquear capas me permite bloquear las capas precisamente para que yo no pueda mover los elementos ni editarlos en modo alguno, impidiendo así el uso de estos elementos. El modo trazo, mostrar capas como contornos, me permite visualizar los objetos precisamente como vectores para trabajar de una manera muy sencilla o visualizar elementos que quizás se encuentren detrás de las capas. Pero bueno, también vimos que la vista es también muy útil. Puedo crear una capa normal simplemente haciendo clic aquí, y aunque cambié el nombre de la capa en esta posición, ahora esta se genera, tiene la misma duración, pero se llama capa 3, pues Flash conserva el orden. Las capas pueden ser organizadas en carpetas, como las subcarpetas o carpetas dentro de tu sistema de archivos, por lo que yo puedo colocar esta capa dentro de esta carpeta. Observa cómo está esta capa dentro de esta carpeta. Los elementos para borrar capas el elemento, perdón, es el bote de basura. Yo selecciono la capa y doy clic al bote de basura. O bien, selecciono la carpeta y doy clic al bote de basura y borraré la carpeta y sus capas dentro de ella. Por supuesto que si la elimino, solo podré recuperar estos pasos presionando Control Z inmediatamente, siempre y cuando no guarde el archivo o lo cierre. A grandes rasgos, este es el manejo o el uso de las capas. Por último, ya vimos cómo generar fotogramas, cómo prolongar la línea de tiempo. Ahora la vamos a reducir. Yo selecciono, clic sostenido y me desplazo la cantidad de fotogramas que quiera quitar. Por ejemplo, estos. Presiono botón derecho, quitar fotogramas. O en su defecto, puedo hacer clic sostenido y tomar múltiples capas y quitar fotogramas. F5 prolonga la línea de tiempo, prolonga los fotogramas normales. Botón derecho, quitar fotogramas. Gracias.